Estamos con el doctor Jorge Sosa. Él es un experto en temas que tienen que ver con derechos humanos y ya está publicado incluso en la página web de la OEA el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que pasó en octubre, sobre los insucesos de octubre. Sí. En resumen, doctor, ¿cómo evalúa usted lo que ha concluido la comisión? Bueno, es nefasto. Para el Estado ecuatoriano es un informe bastante fuerte. Ya. Sí, en primer lugar, si usted ve ya el contexto general del informe, ahí no hay ninguna evidencia o ninguna conclusión de que aquí hayan habido fuerzas transnacionales de Cuba, de Venezuela. Eso está clarísimo, ¿no? Y es más, el informe de la Comisión Interamericana comienza con un análisis del decreto ejecutivo del presidente. Sí. Dice que no se ajustaba a los estándares internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, fue un informe o fue un decreto que no reunía características de progresividad, ni tampoco se socializó, obviamente, dicho informe, y que eso causó un impacto, obviamente, en una población. Incluso la comisión se da el lujo de analizar los factores de pobreza. ¿Sí? Hay estadísticas dentro del informe sobre el tema de la pobreza en Ecuador, que lo liga obviamente al tema del impacto del decreto para poder pasar obviamente al tema de la explosión social que hubo obviamente en octubre. Eso es importante, porque si vamos al contexto de la línea del informe de la Comisión Interamericana, tanto como el informe de Naciones Unidas, no están ligando, ¿sí?, a las protestas de octubre con ninguna forma de atentado contra la estabilidad de la seguridad estatal, sino que lo están ligando directamente como una verdadera protesta social y legítima. Pero también dice, si no me equivoco y si he leído bien, también habla de que efectivamente hubo terceros que se aprovecharon de la situación. De acuerdo, etcétera. eso sí está, ¿sí? Eso obviamente sí está, obviamente que hubieron actos vandálicos de terceros. No, pero sí dice, sí le da también importancia. Sí, ese pero no hay la línea, podríamos decir, la línea maestra que quiso seguir el gobierno, de que en realidad esto fue una creación artificial de Correa o fue una creación artificial de grupos extranjeros para poder intentar derrocar a un gobierno. O sea, y eso es concordante. O sea, no hubo intento de golpe de Estado según la OEA. Exactamente. Tanto la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, es decir, tanto la Comisión Interamericana como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas son concordantes obviamente en esa línea. Luego ya lo que viene, yo no lo había visto hace mucho tiempo, temas como por ejemplo que en las detenciones arbitrarias de la policía hubo patazos, amenazas, hubo intimidación, que se los llevaron hasta campos militares a los detenidos. Son cosas que usualmente se ven únicamente en la dictadura. O sea, una cosa es que la policía venga, detenga y lo lleve obviamente directamente al juzgado, ¿no? Y otra cosa es que la policía lo detenga, lo escupa, lo patee, ¿sí?, lo veje, encima lo amenace y encima lo mande a un sitio. ¿Todo eso se dio? ¿Eso de ahí? Bueno, está dentro de... Y por lo menos yo personalmente, yo sí había denunciado esto. Yo lo denuncié con el doctor... con los grupos quichuas de la costa, que estuvimos obviamente armando todo un contingente legal. Yo tengo casos personales en los cuales los testimonios que yo tengo se databan obviamente. Pero el país todavía no contesta, ¿no? Entiendo que la Cancillería va a dar una respuesta oficial, todavía no está, ¿no? Tengo entendido de que, el informe de la Comisión Interamericana no es para que les responda. Esto de aquí no es un juicio, un proceso contencioso internacional todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber que grupos comiencen a intentar judicializar el informe. Por ejemplo, Vargas dijo, voy a demandar al Estado en base al informe. Correcto, esa es la aplicación correcta. Pueden ser que otros grupos digan, en base al informe vamos a comenzar a presentar demandas contra el Estado. Si es que en el Ecuador los recursos obviamente no son o no resultan exitosos, entonces sobre la base de eso podríamos llevar el caso
a nivel ya contencioso Hay internacional. instancias Doctor, usted internacionales. ha señalado los casos de abusos por parte, según usted indica, de abusos policiales en contra de quienes salieron a las calles a manifestarse en contra de las políticas del régimen. Pero el presidente de la República dijo ayer claramente que ese informe y que otros y las denuncias del señor Vargas y la demanda que ha dicho va a interponer en contra del Estado ecuatoriano y contra el gobierno nacional por esos supuestos abusos, no dicen nada de los más de 500 policías y militares heridos y afectados también durante las protestas. ¿Dónde quedan los derechos humanos de los policías y militares que fueron agredidos? Yo en algún momento contesté el tema, ¿verdad? Es el parámetro de la Comisión y de Naciones Unidas fue creado para proteger al individuo del poder público. Ya. Sí, porque el ciudadano está así. A ver, el policía o el militar tienen el uso legítimo de la fuerza. Es decir, ellos pueden disparar legítimamente. Ya. Tienen una dotación de balas legítimamente. Pueden portar cascos, tienen logística, tienen radio, pueden tener operaciones logísticas. El ciudadano no. Sí, a menos de que nos encontremos frente a grupos terroristas que ya tienen una estructura, como por ejemplo la FARC, en cuyo caso sí, se equilibra el poder del ejército con el poder de un grupo guerrillero, pero en una situación de protesta social, el ciudadano sale desprotegido frente al militar o al policía, por una sencilla razón, porque el ciudadano no tiene el uso legítimo de las armas. Pero recuerde que Sí. ya vimos un caso como el que ocurrió en Ibarra, que aunque no era una protesta generalizada masiva del pueblo, el policía no podía usar el arma porque temía ir preso y mataron a una mujer. Y ahora, Bueno, cuando finalmente el fiscal deja en libertad al policía y no lo acusa por haber disparado contra un delincuente que terminó abatido porque estaba en delito flagrante, hay quienes han salido a cuestionar la actitud y la acción del fiscal. Pero ese es un contexto de delincuencia común. Ya. Eso es un contexto de delincuencia. Estamos frente a un contexto de protesta social, Ok. que es algo totalmente distinto. En un contexto de protesta social, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. Correcto, doctor. La pregunta aquí Espere que le cabe- abran el micrófono, Claro. por favor. La Ya. pregunta que cabría es cuándo las protestas sociales se vuelven protestas violentas. Yo me atrevo a decir que cuando hay infiltración, De acuerdo. que hace que las protestas sociales se desnaturalicen, y ahí es que cabe qué protocolo se usa para recuperar o restablecer el orden. Yo creo que por allí va la clave de todo esto. Mire, y vuelvo a repetirlo, a menos de que exista un poder organizado, que no lo existió, porque ninguno de los informes se documenta de que hubo. Una cosa es que hayan grupos que aprovechen, si son actos de vandalismo, en cuyo caso son fácilmente, podríamos decir, abordables. Y otra cosa es que las Fuerzas Armadas o la policía se enfrente a un grupo estructurado con igual nivel de logística, en cuyo caso ahí sí yo diría, bueno, aquí nos encontramos ya frente a casos de terrorismo o de guerrilla organizada. Claro. Eso no existe en el país. Pero le digo Sí. esto es porque no hay un solo gobierno o país donde se dieron estas protestas sociales que se haya salvado de la condena de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno. Es decir, daría la impresión de que todos esos estados o la fuerza pública tuvo que exagerar un poco en el uso de la fuerza para poder controlar. Cuando me hablan del tema del sesgo, yo le puedo decir que hay muchísimos casos, porque yo soy abogado litigante, han pasado casos ya, por ejemplo, pasaron el caso de los diputados destituidos en la época de Correa. Pasaron de algunos vocales del Consejo de la Judicatura destituidos por Correa. Por lo menos la Comisión Interamericana ya ha dado paso en informes de fondo, incluso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos unos 10 casos contra Correa, de la época de Correa. ¿Sí? O sea, si la comisión tuviese un sesgo, ¿sí? Todo lo que sería de Correa hubiese sido negado. Claro. Y en realidad, y es lo que nos dice la prensa, ¿sí? Hay más de 10 casos que ya van a ir, en algún momento van a entrar a la Corte Interamericana porque están muy avanzados, yo los conozco, de la época en que se produjeron las violaciones, las violaciones en la época de Rafael Correa Delgado. Claro. Pero no podemos decirle nosotros a la comisión, vea, yo quiero que usted emita un informe conforme a mí me parece, porque obviamente se desnaturalizaría el papel, obviamente, de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana fue importantísimo, por ejemplo, un gobierno de derecha como el de Fujimori, ¿sí? Fue importantísimo en el caso La Cantuta,
un caso en el cual obviamente se comprobó que existía por parte de Fujimori un grupo armado logístico. Ejecuciones extrajudiciales. Incursión. Doctor, bueno, está clara la posición suya como especialista en el tema, pero nos gustaría aprovechar su experiencia para que nos ayude en ciertas cosas. Lo que decía Luisa, por ejemplo, en ese insuceso de que esta mujer estaba amenazada con un cuchillo por el cónyuge o el novio, qué sé yo, y la policía estuvieron 40 minutos caminando, avanzando, que tú avanzas, avanzo yo, y el policía no hizo uso de su arma. Me pregunto, ¿qué habría pasado si el policía hacía uso de su arma y daba de baja al delincuente? Bueno, hubiese sido obviamente un acto que hubiese estado ajustado dentro, obviamente, de la actuación de la policía, porque obviamente había el riesgo de vida Entonces de fue un ciudadano. Error de la policía. Fue un error. Sí, la pregunta es, ¿hay realmente en Ecuador equipos tácticos especiales para poder, O sea, se para hizo un poder francotirador, abordar, por ejemplo, para poder abordar crisis carcelarias? ¿Usted ha visto equipos tácticos entrando en las crisis carcelarias? Entonces, el problema no es de los derechos humanos. El problema es ¿Cómo está de que preparado el Estado? No está preparando en equipos tácticos especiales para afrontar crisis que tienen que ver con la delincuencia común. Por ejemplo, un caso de secuestro de un banco, que Dios no quiera. Por ejemplo, secuestro de rehenes. ¿Sí? Temas de crisis carcelarias no hay. ¿En qué momento un ciudadano puede hacer uso de un arma si es que la tiene para defender su vida o cuando se siente amenazado? ¿En qué momento ese uso del arma se convierte en legítima defensa? Es una pregunta complicada porque aquí no hay el porte de armas es con autorización legal. Claro. Si usted coge un arma sin autorización legal, ¿sí? Usted ha cometido un delito. Aunque que es el sea uso en ilegítimo. defensa propia. Sí, pero una cosa es el tema de la defensa de la vida y otra cosa es el porte de armas. Yo creo, por ejemplo, que en ese aspecto el Estado sí debe revisar algunas normas para el uso y porte de armas, ¿sí? Claro. Un poco más flexibles. Aunque también hay críticos que dicen que eso podría ahondar mucho más la violencia, pero técnicamente si hay un riesgo de vida, obviamente yo tengo el legítimo derecho a defenderme. Eso no significa de que esas ridiculeces de que el ciudadano que se defienda termina siendo procesado por porte ilegal de armas. En un país ¿no? donde el que está llamado a usar el arma, que es el policía, dubita a la hora de usarlo precisamente porque no se siente protegido por las leyes para hacer uso de su arma, menos un ciudadano. La pregunta es, ¿dubita porque no sabe cuál es la consecuencia legal o dubita porque no está preparado para afrontar psicológicamente Pueden ser ambas. una situación de la toma de un rehén? Pueden ser ambas. Por regla general Como usted- necesitamos un francotirador. Correcto. Sí, o alguien que obviamente si Un termina equipo matando... tipo SWAT, como en Estados Unidos. Normal. Claro. Si las crisis carcelarias, por ejemplo, en los cuales han habido hasta decapitados, por ejemplo, en este país, ¿verdad? Yo no he visto que ha entrado algún equipo, obviamente, táctico para poder, obviamente, inmediatamente abordar la situación. Y eso significa que no existe eso en Ecuador, ¿no? Ya, ahora, cuando se produce, por ejemplo, el caso de un asalto a un civil y resulta que se le robaron, qué sé yo, pues bajo amenaza con un revólver, se le robaron sus pertenencias, estaban con sus hijos, puso en peligro la vida de todos, corre y el policía que va llegando le dispara. ¿El policía está actuando en defensa del ciudadano De acuerdo. o tiene que ir preso el No, policía? de acuerdo. No tiene por qué ir preso. O sea, la norma es clara, ¿sí? En que el uso de la fuerza será progresivamente en relación a la defensa del derecho a la vida de él, del mismo policía o de los ciudadanos a los cuales está protegiendo. Si hay un riesgo, él tiene el legítimo uso de la fuerza para poder obviamente bloquear o Claro. blindar la situación. Ahora, es que aquí vienen las dudas, porque si ese delincuente, supongamos que lo hirieron, consiguió un buen abogado, resulta que era así, pero el delincuente estaba armado, sí, pero solamente se le robó la billetera y el celular. No atentó contra la vida del individuo. A lo mejor resulta que el policía es más responsable que el delincuente. Yo estoy poniéndome en casos supuestos, ¿no? De acuerdo. Yo lo que creo es que la operatividad de la justicia, ¿verdad?
Obviamente que hay un temor ahorita grande de la ciudadanía por cuanto ha repuntado el tema de la delincuencia, ¿no? Efectivamente. Sí, hay factores, como tú bien lo sabes, externos que no tienen nada que ver con la violencia en sí mismo, sino que tienen que ver con factores que alientan obviamente como la pobreza, el desempleo, la desigualdad. Ahora, la justicia tiene que tener siempre, ¿sí?, la prudencia, ¿sí?, de que en los casos de prisión preventiva, ¿sí?, aquellas personas que tienen un historial, por ejemplo, un antecedente, son propensas a tener que la justicia, tener obviamente que dejar, ¿sí?, a una persona que pudo haber delinquido anteriormente, tiene que haberla dejado obviamente en prisión preventiva porque ya hay un riesgo. Sí, ese análisis corresponde obviamente a la justicia. Sin embargo, estamos entrampados en un círculo vicioso en el que la policía le echa la culpa a la justicia le echa la culpa a la norma. ¿Sí? La norma está hecha por los asambleístas a quien nosotros le echamos la culpa. Y en ese círculo vicioso en el cual todos nos echamos la culpa, siempre salen, ¿sí?, estas maravillosas ideas de querer reforzar, por ejemplo, con más fuerza, ¿sí?, de poder dotar con armas de mayor calibre para poder, y yo tampoco creo que esa pueda ser la solución. No se trabaja en prevención. Exactamente. Básicamente, que es lo que habría que trabajar. Por ejemplo, discutible, a ver, por ejemplo, el tema de los agentes de tránsito, ¿sí?, que ahora pueden usar hasta armas no letales, pero una arma de goma sí puede, una pistola de goma, una bala sí puede matar técnicamente y puede producir mucho daño. Entiendo que lo que les van a autorizar a utilizar son estas descargas eléctricas, ¿no? Lo que dice el doctor es lo correcto en cuanto a que seguimos atacando los efectos y no las causas. El origen de la delincuencia que usted acaba de citar, factores que... Cada institución le echa la culpa a otra. Claro. Y la policía le echa la culpa a los fiscales y a los jueces, y los jueces dicen no es la norma. Claro. Y la norma nosotros decimos entonces es la Asamblea Nacional la que no endurece. No culpa de nadie. Sí, y doctor, seguimos en un círculo. Finalmente, doctor, por temas ya de tiempo, usted hace un rato le preguntamos al fiscal, ahora le consultamos a usted, con todo esto que está ocurriendo, 27 muertes violentas en lo que va de enero, ¿usted cree que están actuando grupos de limpieza social en Guayaquil? Escuadrones. Sí, o son temas de disputas de espacios por parte de bandas presuntamente vinculadas al narcotráfico. Sí, para mí lo último, sicariato. El sicariato es por ajuste de cuentas, y esos ajustes de cuentas son básicamente por disputa de territorio o por temas de narcotráfico. Es decir, que técnicamente, ¿sí?, es lo que no vemos, lo que la prensa no nos hace ver. La pregunta es, ¿sigue siendo Ecuador un paso de tránsito o de producción de la droga? Seguimos, porque en la década pasada se había detectado una gran cantidad, obviamente, un repunte de la actividad de narcotráfico en el país. Pero no sabemos si ese repunte de las actividades de narcotráfico, si realmente ha bajado o si las estructuras están tan tomadas en la oscuridad de que todavía, obviamente, Ecuador sigue siendo un país, sí, con hartas tentáculos del narcotráfico. Y algo que preocupa sobremanera es si las bandas que se disputan el territorio son bandas autónomas o responden a intereses de otros países. Es un tema complejo que habrá que seguir abordando.